Buenos días, mi nombre es Patricia Leitón, trabajo para la sección de Economía y tenemos con nosotros a don Rodrigo Cubero, presidente del Banco Central, que nos va a explicar cómo es que funciona el mercado cambiario y entender también las medidas que el Banco Central ha tomado especialmente esta semana. Entonces, buenos días, don Rodrigo, bienvenido. Buenos días, doña Patricia. Muchísimas gracias por la invitación. Y bueno, si gusta empezamos con eso, don Rodrigo. Ujú. Entender, cuando uno habla de mercado cambiario en Costa Rica, ¿verdad? Estamos hablando de dos mercados. Ujú. Así es, doña Patricia. Entonces, en efecto, hay dos mercados en el mercado cambiario costarricense. Uno es el que el público conoce, que es el mercado donde interactúan los compradores y vendedores de dólares con los bancos comerciales. Estamos pensando en tanto los individuos, las personas que van a los bancos a comprar dólares o a vender dólares para satisfacer sus necesidades, como también las empresas que pueden ser exportadoras o importadoras digamos que vendan dólares o compran dólares también para satisfacer sus necesidades. Y todas esas transacciones con los bancos comerciales es el mercado que nosotros llamamos ventanillas, el mercado de ventanillas al público. Es el mercado fundamental del total digamos, de la masa de dólares que se compran y venden en un día determinado en Costa Rica. Alrededor del 85 al 90% es el mercado de ventanillas. Que puede ser por internet también, ¿verdad? Puede ser por internet, no tienen que ir físicamente. Sí, cuando hablo de que van al banco, no tienen que ir físicamente a la ventanilla cambiaria. También se incluyen ahí las ventanillas electrónicas, por llamarlo así, es decir, las transferencias que hacen los clientes de los bancos, sean de nuevo individuos o sean empresas, con sus bancos a través de medios electrónicos. Y el segundo mercado es un mercado que es más pequeño en términos del volumen de transacciones, pero que es muy importante para efectos de determinar el tipo de cambio, que es el mercado que nosotros llamamos Monex, que es una plataforma electrónica organizada por el Banco Central, a donde acuden los bancos comerciales y otros intermediarios importantes de la industria financiera a vender y comprar los excedentes de dólares o los faltantes de dólares que tengan. Entonces, supongamos que en un día determinado, en las ventanillas cambiarias, en las relaciones con sus clientes, un banco tuvo que comprar más dólares de los que tuvo que vender y quedó con muchos dólares. Entonces, ese día o el día siguiente, el banco irá a este otro mercado que se llama Monex a vender todos esos dólares que le sobraron, porque los bancos no pueden tener mucho descalce, se llama, entre los dólares que tienen y los dólares que prestan, entre los dólares que tienen en activos y los dólares que han recibido en pasivos, por ejemplo, en depósitos. Entonces, los bancos no pueden quedarse ni con muchos dólares extra ni con pocos dólares, tienen que satisfacer esos imbalances. Entonces, si al banco le sobraron dólares, tiene que ir al Monex a venderlos. Si por otro lado, en un día determinado, ese banco comercial recibió más compras de dólares por parte de sus clientes que ventas que recibió de los clientes, entonces tuvo que poner dólares de su parte para poder satisfacer esas necesidades del público en ventanillas. Irá al Monex ese mismo día o el día siguiente, el banco comercial, a comprar dólares en el Monex. ¿Okay? Entonces, los bancos satisfacen sus faltantes o excesos de dólares en este mercado de bancos, básicamente, de intermediarios financieros, que se llama el Monex y que organiza el Banco Central. ¿Por qué se dice, don Rodrigo, que ahí se define primero el tipo de cambio? Se define porque ahí justamente se reflejan, se manifiestan las presiones fundamentales que hay sobre el tipo de cambio en una u otra dirección. Por ejemplo, que una vez que sumamos todo lo que está ocurriendo en ventanillas con los bancos, podemos ver que ese día se dio un superávit de dólares, un exceso de dólares o un faltante de dólares. Entonces, si hubiera un faltante, normalmente los bancos van a ir a satisfacer ese faltante al Monex, y si en el agregado, es decir, cuando tomamos todos los bancos y su actuación en el Monex en su conjunto, vemos que los bancos están comprando más dólares en el Monex que vendiendo dólares en el Monex para poder satisfacer sus necesidades, entonces ese día el tipo de cambio va a ir hacia arriba. Como en cualquier otro mercado, el tipo de cambio, que es el precio del dólar en relación con el colón, se mueve según sean las fuerzas de oferta y demanda, esto es, las compras y ventas. Cuando los bancos están comprando, están presionando al alza el precio, que es el tipo de cambio, y el tipo de cambio tenderá a subir. Si los bancos más bien en su conjunto, no quiere decir que todos los bancos necesariamente tengan esa posición, pero que en su conjunto hayan tenido un superávit, un exceso de dólares, entonces tenderán a ir al Monex a vender esos dólares. Y cuando hay
más ventas que compras en un mercado, el precio tiende a bajar. Entonces, en ese día, el precio del dólar, que es el tipo de cambio, tenderá a moverse a la baja. Entonces, en ese mercado es donde se fija ese precio. Es el mercado donde se da lo que nosotros llamábamos el proceso de formación o búsqueda de precios por parte de los intermediarios financieros. Entonces, si una persona quiere seguir la pista del tipo cambio en un día, primero se fija en el Monex, que empieza a trabajar a las 10 de la mañana ahorita, ¿verdad? Y termina a la 1 de la tarde. Y generalmente después ahí se comienzan a mover los precios de ventanilla. Así es. ¿Cómo interviene el Banco Central en el Monex? Bueno, y es también importante ese mercado justamente, doña Patricia, el mercado del Monex, porque ahí es donde el Banco Central interviene. El Banco Central no interviene en el mercado de ventanillas, interviene en este mercado electrónico que llamamos Monex, donde interactúan los intermediarios financieros y también el Banco Central. ¿Cómo interviene el Banco Central? El Banco Central interviene en el Monex de dos formas fundamentales: comprando y vendiendo dólares directamente en ese mercado. Esa es la forma más directa que el Banco Central usa. Y de nuevo, como en cualquier otro mercado, si el Banco Central ve que el tipo de cambio se está moviendo hacia el alza, por ejemplo, para poder mitigar el movimiento hacia el alza del tipo de cambio, el Banco Central saldrá a vender dólares. Si por otro lado el Banco Central ve que se está apreciando el tipo de cambio, esto es que está cayendo el precio del dólar en relación con el colón, para mitigar ese movimiento el Banco Central puede salir a comprar dólares y con eso mitiga los movimientos, suaviza los movimientos del tipo de cambio, que es en última instancia la razón de ser o la función de esa intervención del Banco Central. El Banco Central interviene en el régimen cambiario que tenemos en Costa Rica, que es un régimen que llamamos de flotación administrada, donde el tipo de cambio lo determina fundamentalmente el mercado, pero que llamamos administrada porque el Banco Central también puede administrar el tipo de cambio en el sentido de que puede suavizar los movimientos del tipo de cambio. Pues justamente la razón de ser de la intervención del Banco Central en el Monex es suavizar los movimientos en el tipo de cambio y lo hace de esa manera. Hay una segunda forma en que lo hace, que es una forma indirecta, un poquito más compleja de ver, pero una vez que se explica, se entiende. Y es que el Banco Central le vende divisas al sector público no financiero, o el sector público no bancario. Estamos hablando del gobierno central y las instituciones autónomas como el ICE y Recope, exacto, que tienen necesidades de dólares. Se las vende directamente. De sus reservas monetarias internacionales, el Banco Central saca dólares para venderle al sector público, o de vez en cuando para comprar. De vez en cuando el sector público viene con dólares también. Entonces, las transacciones del sector público no bancario no se hacen en Monex, ni se hacen en ventanillas con los bancos comerciales, sino que las hacen el gobierno central y las instituciones autónomas directamente con el Banco Central. Tal vez ahí, don Rodrigo, apuntar que también cuando el Banco Central interviene directamente en el Monex, también está usando sus reservas. En los dos casos usa sus reservas. En los dos casos usa sus reservas, así es, tiene toda la razón. Cuando el Banco Central sale a comprar o vender dólares, ahí está usando sus reservas. Cuando vende dólares, pues baja sus reservas. Cuando compra dólares en el Monex, aumentan sus reservas. ¿Por qué son importantes esas transacciones del Banco Central con el sector público? Bueno, son importantes porque cuantitativamente son importantes en su monto, y son importantes también porque representan una forma implícita o indirecta de intervención. Cuando el Banco Central le satisface sus necesidades de dólares al sector público, en principio, si es que está vendiendo dólares, como ocurre en la generalidad de los casos, el Banco Central está bajando sus reservas, está sacando dólares de sus reservas monetarias internacionales para vendérselas a las instituciones del sector público. Y uno esperaría que en algún momento del tiempo el Banco Central acuda al Monex a comprar dólares para poder restituir esas reservas que ha usado para vender al sector público. En periodos donde el tipo de cambio se está moviendo hacia el alza, el Banco Central no sale a comprar esos dólares. ¿Por qué? ¿Qué pasaría si el Banco Central saliera a comprar esos dólares para restituir las reservas? Que presionaría el tipo de cambio todavía más hacia el alza. Entonces, una forma en que indirectamente el Banco Central también interviene es continuando la satisfacción de necesidades del sector público no bancario a través de la venta de dólares de sus reservas, pero no compensando el efecto que tiene sobre las reservas monetarias esas ventas del sector público, no compensándolas yendo a Monex a comprar dólares. Entonces, el hecho de que no vaya Monex a comprar dólares implica que el Banco Central está de alguna forma también suavizando el impacto que de otra forma tendrían las operaciones del sector público no bancario sobre el tipo de cambio. Entonces, el Banco Central hace dos tareas, digamos, puede intervenir directamente vendiendo o comprando dólares, o ayudar a que no haya mayores presiones vendiéndole directamente al sector público. Así es.
vendiéndole directamente al sector público y no restituyendo, al menos inmediatamente, cuando haya presiones, esas necesidades, no restituyendo la pérdida de reservas que implican esas ventas al sector público, no restituyéndolas en el MONEX. En otros años ha pasado que cuando ya es Navidad y hay más abundancia de dólares, el Banco Central generalmente sale a comprar algunos de esos dólares para restituir sus reservas. Así es, son periodos de abundancia, exacto. Entonces también el Banco Central responde en esas decisiones de cuándo restituir sus reservas como consecuencia o la pérdida de reservas que se da como consecuencia de sus operaciones con el sector público, según sean las condiciones de mercado. Y esas condiciones de mercado dependen de muchísimos factores, pero hay momentos en el año en que en efecto se ve una mayor afluencia de divisas y tiene que ver, por ejemplo, en esos periodos de Navidad. Muchas empresas traen ahorros en dólares que tienen por ahí y colonizan esos ahorros para poder pagar los sueldos y los aguinaldos de sus empleados, y eso genera una mayor afluencia de dólares. También es un periodo en que sabemos viene mucho turismo a Costa Rica y eso también genera más dólares, y también se dan las cosechas agrícolas, café, caña, azúcar y melón también en alguna medida, que junto con el turismo también contribuyen a una mayor afluencia de divisas, y eso hace que el Banco Central tenga en ese momento condiciones de mercado favorables para salir a comprar y reponer reservas. Entonces, digamos, uno diría, ¿y por qué el Banco Central no usa muchas de sus reservas y impide que el dólar aumente? Porque hay muchas familias que tienen créditos en dólares y porque puede perjudicar, ¿verdad? Entonces, ¿por qué no usa más reservas y evita que hayan aumentos? En este momento que hemos visto presiones al alza, me imagino, es la pregunta. Sí, hemos visto presiones al alza en el tipo de cambio, hemos visto que el tipo de cambio de hecho se ha movido al alza, pero la presión que hemos sentido es muy fuerte. El Banco Central sí ha venido interviniendo muy fuertemente. Imagínese, doña Patricia, que en los 6 meses que llevamos desde principios de abril a hoy, el Banco Central ha invertido más de 1.600 millones de dólares de reservas monetarias internacionales. Con los dos mecanismos, ¿verdad? Con los dos mecanismos. Y sobre todo con el mecanismo de ventas al sector público no bancario que no se restituyen en el MONEX. Sobre todo con ese segundo mecanismo, pero también con el mecanismo directo de venderle dólares al mercado para suavizar los movimientos en el tipo de cambio. Entonces, sí se ha venido interviniendo muy fuertemente para mitigar el impacto sobre el tipo de cambio. De no haberse dado esa intervención, de no haber el Banco Central invertido en estos 6 meses 1.600 millones de dólares, el tipo de cambio de hoy sería, no se sabe cuánto, pero sería mucho más alto. Podría superar los 700 colones. Entonces el punto fundamental aquí es que el banco sí ha venido interviniendo sistemáticamente, todos los días ha venido interviniendo por cualquiera de estas dos vías. Todos los días se ha dado intervención para mitigar el impacto sobre el tipo de cambio. Pero también el Banco Central tiene que ser cauto en el uso de sus reservas, porque si bien es cierto, tenemos todavía más de 6.800 millones de dólares en reservas, pues hemos usado también una parte importante de esas reservas y no queremos que se nos agoten. Las reservas tienen una función fundamental que cumplir, que es justamente darnos esa posibilidad de mitigar, de suavizar los movimientos en el tipo de cambio, y si se nos agotaran las reservas perderíamos esa capacidad y perdería el Banco Central, incluso antes de que se agoten las reservas, la credibilidad en su capacidad de poder suavizar los movimientos en el tipo de cambio. Y cuando eso se da, y eso lo deja muy clara la evidencia internacional, digamos, lo que es la experiencia de otros países, y la teoría económica también lo deja muy claro, mucho antes de que se agoten las reservas, la pérdida de credibilidad sobre la capacidad del Banco Central de usar sus reservas para mitigar los movimientos en el tipo de cambio es tal que se dan entonces lo que se llama en economía ataques especulativos contra la moneda. Es decir, la gente sale corriendo para poner sus ahorros en otra moneda, en el dólar normalmente, y eso hace que se agoten las reservas todavía más rápidamente de lo que se hubiera pensado de otra forma. Entonces, el Banco Central tiene que ser muy cauto en el uso de sus reservas. No podemos simplemente dispararlas a mansalva. Tenemos que manejar las reservas con cuidado, y es lo que hemos venido haciendo, suavizando los movimientos en el tipo de cambio, pero no impidiendo que se dé el ajuste que el mercado está pidiendo en el tipo de cambio, porque el mercado está demandando un ajuste en el tipo de cambio que en este momento es hacia el alza por una serie de factores que se están juntando. Y por supuesto que esos factores pueden determinar que el tipo de cambio se mueva hacia arriba o hacia abajo en un momento determinado del tiempo. ¿Cómo sean esos factores mañana? No sé, pero en los días pasados han sido sobre todo hacia el alza. Mañana podrían cambiar, por ejemplo, si se dieran mayores flujos de financiamiento hacia la economía, y en particular al sector público no bancario, y de esos sobre todo al Ministerio de Hacienda. Por ejemplo, si el Ministerio de Hacienda sale a colocar deuda, instrumentos de bonos del gobierno, instrumentos de deuda del gobierno en dólares, y recibe dólares
como consecuencia de eso, se daría una mayor afluencia de dólares en el mercado y eso podría poner una presión a la baja en el tipo de cambio. Entonces, el tipo de cambio se puede mover hacia arriba o hacia abajo, pero ciertamente en cualquier circunstancia el Banco Central tratará de mitigar los movimientos, como lo ha venido haciendo, usando sus reservas, pero tiene que tener también cuidado en el manejo de sus reservas para que no se le vayan a acabar. ¿Hay alguna regla internacional que diga cuántos son las reservas adecuadas que debe tener un país o su criterio sobre cuáles deberían de ser? Hay una serie de métricas, digamos, que se han propuesto, digamos, en economía y que digamos, las apoyan los organismos financieros internacionales, en particular el Fondo Monetario Internacional, que es de los organismos internacionales el que se encarga de ver este tipo de temas de política monetaria, política cambiaria. Una de ellas es cuántos meses de importaciones pueden financiar las reservas monetarias internacionales. Ahí la regla que siempre se ha usado es que cubra al menos 3 meses de importaciones. Costa Rica anda por ahí ahorita. Costa Rica anda por encima de eso, andamos como en 5 meses de importaciones en este momento. La otra métrica importante es qué porcentaje de la deuda externa de corto plazo pueden cubrir las reservas. Eso es también un indicador importante porque las reservas, porque la deuda externa en principio implica que el país tiene que pagar esa deuda en un corto plazo, ¿no? La deuda externa de corto plazo implica que o representa el monto que el país debería tener disponible en dólares para poderle hacer frente a esos pagos de deuda. Entonces, ¿cuánto de esa deuda de corto plazo, deuda externa de corto plazo, cubran las reservas? Es otra métrica importante. Ahí la métrica es que sean 100%, que se cubra al menos el 100% de la deuda externa de corto plazo. Y nosotros en Costa Rica en este momento estamos también por encima del 100%, afortunadamente. Otra tercera métrica que se usa es qué porcentaje de los agregados monetarios, y un agregado monetario en particular que se llama la M2, que es el conjunto de depósitos en cuenta corriente y a plazo que hay en la economía, más el dinero circulante, es decir, todo el dinero, lo que llamamos nosotros el dinero total, que es el circulante, los billetes y monedas en poder del público, más los depósitos en cuenta corriente, más los depósitos a plazo en los bancos comerciales, todo eso es la M2. Entonces, ¿qué porcentaje del M2 cubren las reservas? Un poco como si la gente quisiera cambiar todo eso a dólares, sí, ¿para cuánto alcanzaría? Exactamente. Justamente la idea de usar esa métrica es, ¿qué pasa si de un momento a otro toda la plata que hay circulando en una economía en colones, digamos, en el caso de Costa Rica, de pronto quisiera convertirse a dólares? ¿Qué pasaría si la gente quiere convertir toda su plata, tanto billetes y monedas como depósitos que tienen en los bancos, a dólares? Bueno, ahí uno no supondría que se dé el 100%, o sea, que se requiera cubrir el 100% de eso, porque sería muy rara una situación donde todo el mundo de pronto quiera dolarizar sus ahorros y el dinero circulante que tiene. Normalmente la gente va a querer usar colones y va a necesitar usar colones para una parte de sus transacciones. Pero ¿qué parte de esto se debería cubrir? Bueno, digamos, ahí sí hay mucho más diferencias en economía, pero algunos han dicho que se debería cubrir entre un 30 y un 50%. Entonces, 40% es, digamos, una métrica tradicional. ¿Y Costa Rica? También andamos por ahí. Otros hablan de cuánto se cubre de movimientos en flujos de capital. Hay otras métricas por ahí, pero estas son las más convencionales. Y de todas esas, la más usada por todo el mundo es la de meses de importación, porque es como la más fácil de entender. ¿Por qué se usa esa? Bueno, porque uno pensaría que las reservas monetarias internacionales también le permiten a un país enfrentar a una situación donde de pronto se desploman las exportaciones, pero el país quiere seguir consumiendo productos importados. Entonces, para poder financiar esas importaciones, el país podría usar temporalmente las reservas monetarias internacionales. Bueno, ¿cuántos meses cubrirían las reservas de no tenerse otras fuentes de dólares? Digamos que se nos cerrara completamente la ventanilla de exportaciones y de flujos de capital. ¿Cuántos meses de importación nos permiten tener las reservas? Esa es justamente esa métrica. Si se cubren 3, el país se debería sentir relativamente cómodo. En este momento estamos encima de eso, alrededor de 5. Entonces, bueno, todo esto quiere decir que Costa Rica todavía está en una posición de reservas monetarias internacionales cómoda. Tenemos suficientes reservas monetarias internacionales para seguir haciendo frente a los vendavales que hemos enfrentado y que podríamos enfrentar. Pero tenemos que ser cautos en el manejo de esas reservas, porque también es cierto que parte de las reservas que tenemos hoy en día las debemos.
Se las debemos en primer lugar al FLAR, el Fondo Latinoamericano de Reservas, que es un organismo latinoamericano que nos prestó $1.000 millones. Y que hay que empezar a pagar el año año, entrante. que el año entrante hay que volver a empezar a pagar. Y en segundo lugar, parte de estos $6.800 millones más o menos que tiene el Banco Central en reservas monetarias internacionales hoy es básicamente lo que los bancos comerciales tienen en encaje mínimo legal, que es como una reserva que se le obliga a tener a los bancos por los depósitos que reciben en dólares. Y de ahí, de los $6.800 millones en reservas monetarias internacionales, como $2.400 millones son el encaje mínimo legal de los bancos comerciales en el Banco Central por cuenta de los depósitos en dólares que han recibido. Sí, al final es dinero del público. Es dinero del público. Entonces ese dinero del público más el préstamo del FLAR representan alrededor de $3.400 millones. Si le quitamos eso a los 6.800, perdón, quedamos con 3.400. Y ahí sí, bueno, ya ese monto ya no nos cubre los 3 meses de importaciones, ya no nos cubre el 100% de la deuda de corto plazo, ya no nos cubre ni cerca del 40% de la M2 o de la masa monetaria. Entonces, pues de cara a eso tenemos que también ser cautos en el uso de las reservas. Tenemos esos 6.800 disponibles porque el Banco Central los puede usar, pero en última instancia no querría usarlos. Y ciertamente de aquí a un año plazo tenemos que empezar a devolver el préstamo del FLAR. Entonces, de ahí que Costa Rica como país y el Banco Central como organismo técnico encargado del manejo de la política cambiaria y monetaria deba tener cuidado en el uso de sus reservas monetarias. Las hemos venido usando con mayor intensidad en las últimas semanas, claramente que hemos enfrentado presiones al alza en el tipo de cambio muy fuertes y hemos tratado de suavizar el movimiento del tipo de cambio, pero tenemos que seguir siendo cautos en el uso de esas reservas. Bien, muchísimas gracias, don Rodrigo, por su paciencia y explicaciones. Muchas gracias. Y gracias a ustedes por acompañarnos. Buenos días.